Qué gusto que nos acompañen hoy. A ver, hoy tenemos, pues hemos sido testigos, vaya, de esta guerra de cifras, de homicidios dolosos, cifras total y absolutamente dolorosas de muertos por COVID-19 entre el gobierno federal, las interpretaciones de particulares o bueno, inclusive hasta instancias internacionales. Y no es que los datos oficiales se contradigan, es que en muchas ocasiones pues tienen diferentes interpretaciones, por ponerlo de alguna manera. Pero la realidad es que seguimos sumando muertos en materia de homicidios, en materia de COVID-19. Estamos ya en la era de los otros datos. Pongo este tema sobre la mesa, me despido, los veo mañana y que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. A ver, yo creo que no es la era de los otros datos. Me parece que el tema es que son los mismos datos con perspectiva diferente de cómo se leen, porque finalmente, y si nos concentramos sobre el tema de seguridad, Víctor, sí, estamos hablando de los mismos datos, pero cada quien los quiere ver de forma diferente y sin duda el gobierno del presidente López Obrador quiere ver los datos de cierta forma donde, pues de acuerdo a su visión, está contenido, por ejemplo, el tema de los homicidios dolosos, mientras que los datos que si los analizas año contra año, trimestre contra trimestre, sexenio tras sexenio, bueno, pues la verdad es que estamos mal. Sin embargo, el presidente, bueno, insiste en que está contenida de alguna forma el tema de homicidios dolosos, incluso que hay una ligera reducción. Y ese es exactamente el problema. El problema es que el presidente, con su decir de los otros datos, como hoy mismo lo dijo en la mañanera, pues evidentemente trata de ver una perspectiva diferente. Pero mira, esta gráfica que estamos viendo, Víctor, que es clara, ¿sí? Aquí vemos desde 2018, 2019, 2020 y todo el 2021, mes a mes. Ahí lo tienes, ¿sí? Y esta es información oficial, este es de la página oficial. Y ahí claramente, no sé cómo la veas, la línea de los homicidios desde diciembre del 2018, que ya le tocó a esta administración, pero ahí está todo el 2018, hasta el 2021, es una línea recta que viene ascendiendo, que va hacia arriba. Eso sí, a ver, son datos rigurosos, es la evidencia de la misma Secretaría de Seguridad del Sistema Nacional, del Sistema Ejecutivo, el Sistema Nacional de Seguridad. Son los datos, Víctor. A ver, Raúl, decía un poeta del siglo de oro español, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y mira, en esto de las gráficas, bien, pues ahí están los números que, como bien tú dices, no mienten, pero me llamó mucho la atención que cuando el presidente hizo la defensa de su postura ante las cifras que se le manejaban y que se le presentaban, él hizo una línea imaginaria desde cuando comenzó el periodo de Peña Nieto hasta donde él estaba, partiendo de la premisa que esa línea imaginaria ascendente significaba cómo iban en aumento los crímenes, los hechos delictivos. Y después de haber hecho esa línea imaginaria que naturalmente iba a la alza, él marca los suyos y ese es el análisis que él hace. Él dice, mira hacia dónde nos pudo haber llevado la tendencia y mira dónde estoy. Él lo ve desde otra perspectiva. Él no lo ve en cuanto a que si ya bajó el número o subió el número. Él lo ve en cuanto a lo que se tenía anteriormente y lo que se pudo haber disparado y que no se disparó. Esa es la defensa que él hace. Entiendo. No es lo mismo estar en una postura de gobierno defendiendo tu posición que estar en una postura de periodista crítico, como debe de ser lo correcto de un periodista, dicho sea de paso, criticar las cifras y cuestionarlas. Pero insisto, cada uno tiene su propia visión con los mismos datos. Los datos serán los mismos, lo que cambia son las interpretaciones. Bueno, a mí me parece que es difícil de alguna forma sostener. Mira, a ver, aludiendo a lo que tú dices, ahí está, sí. Tú dime, a ver, no hay forma, ahí está el sexenio de Calderón, año tras año, número de homicidios en México. En el tema con Peña Nieto, año tras año, ¿sí? A ver. Y los 2 primeros años de López Obrador, ahí están, 19 y 20.
¿sí? Vamos, y en el 21, pues ya también no vamos bien. A ver, yo seguramente, Víctor, y quiero tratar de entender lo que el presidente dice, lo que tú esta tarde estás tratando de alguna forma de ver perspectivas, ¿sí? La realidad es que hoy tenemos que están asesinando diariamente 96 personas, 96 mexicanos son asesinados diariamente. Y esta estabilidad que ve el presidente está en ese nivel, altísimo. Insisto, el presidente, él utiliza esa frase de los otros datos para descalificar los propios datos de su secretaría, para tratar de, en el imaginario popular, presentar de que vamos bien cuando las evidencias en seguridad, en educación, en economía, en salud, no vamos bien, Víctor. Y perdóname, pero no hay forma de ver, entiendo lecturas diferentes, todas las estadísticas tienen lecturas diferentes, pero los datos son contundentes. Entiendo, pero volvemos al punto, son los datos y otro es la manera como los interpretas. Hay una gran verdad en lo que dice el presidente cuando dice, oye, al final del día, este problema me vino creciendo desde muy atrás, ha venido creciendo con los otros gobiernos, Peña Nieto, Felipe Calderón, llegaron a niveles también terribles en cuanto a asesinatos y crímenes, y ahora me estás pidiendo que yo, en lo que llevo de tiempo, revierta todas esas cifras. Pues caramba, dice, reconoce que el esfuerzo es dificilísimo, reconoce que están batallando mucho para poder bajar esas cifras, pero él lo ve desde la perspectiva de lo que pudo haber crecido y lo que ha logrado contener, y su justificación, que finalmente pues es su justificación, no la mía, entiendo, pero estoy haciendo el abogado del diablo. Claro. Él dice, ¿sabes qué? Me lo dejaste así, me lo dejaste hecho un desastre, y ahora me estás reclamando que sea incapaz de componerlo en el tiempo que llevo. No, a ver, de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo que le dejaron un desastre, que la tendencia venía mal, pero ya tiene 30 meses este gobierno, tiene 2 años y medio, casi 3, vamos para los 3 años, sí, y la pregunta es, ¿en qué momento? Ellos dijeron, o sea, ellos, no nosotros, ellos dijeron 6 meses, luego dijeron 1 año, luego dijeron 2, ¿sí? Abrazos, no balazos. O sea, ellos lo dijeron. El problema es que siguen los balazos, no hay abrazos y de alguna forma los datos siguen siendo malos. Pero en fin, esta es exactamente los otros datos que de alguna forma en lo que a seguridad se refiere, Víctor. Pero lo mismo pasa con el tema de la pandemia. Lo mismo pasa con esta situación que hemos señalado. Oficialmente la Secretaría de Salud dice tenemos 233,000 muertos. De acuerdo a los analistas internacionales, México es el 4º lugar con más muertos absolutos, ¿sí?, por COVID, con la cifra de 233,000. La misma Secretaría de Salud señala el exceso de muertes en 351,000 y te voy a mostrar la página. Ahí está la página oficial de la Secretaría de Salud, o sea, no son inventos. Sí, ahí está. Salud reconoce exceso de muertes, 351,376 muertos en exceso. Pero el presidente insiste, y lo dijo en el informe del tercer año del triunfo contundente del tsunami del pasado 1 de julio, donde señala que ellos actuaron bien en el tema de la pandemia. No sé, Víctor, hay otros datos también ahí. También ahí hay otros datos, es cierto. Pero debo decirte algo, Raúl, y yo sé que no se puede argumentar que mal de muchos remedio de tontos, no. Pero el juego de las cifras no es exclusivo de México, ¿eh? Prácticamente todos los países tienen sus cifras oficiales y tienen también sus cifras extraoficiales o sus cifras proyectadas, dependiendo de la problemática que hayan tenido para enfrentar la situación. Hay que recordar que en cierto momento también pues muchas personas perdieron las vidas en sus casas, y no fueron documentadas correctamente o fueron mal levantado el dato cuando decían de qué murió, pues de un infarto. ¿Pero por qué fue el infarto? Bueno, la persona ya traía COVID, pero oficialmente quedó como un infarto. Pero bueno, ese es un punto en cuanto al manejo de las cifras como se dan. Pero también debo decirte algo, mira, cada vida es una familia en luto, es un ser humano que no debimos haber perdido, que nos duele. Por eso es muy delicado hablar de esto y de las cifras. Pero a ver, ahí te va mi reflexión. ¿Qué son 233,000 muertes en una población de 123, 125 millones de habitantes? En el sentido ya del dato duro.
O sea, en función de población, ¿qué tanto es tanto, qué tanto es poco? ¿Qué tanto pudieron haber sido mucho más o pudieron haber sido menos? Estoy de acuerdo, ¿eh? Las estadísticas y las cifras que el propio Hugo López-Gatell nos manejó en su momento distan mucho de ser estas. Él fue infinitamente inferior al dato, le falló, concedo, porque ya sé que por ahí te vas a ir. Pero finalmente, en función de población, ¿es mucho o es poco? A ver, y todos lo hemos comentado siempre, es como el tema de las vacunas, el tema de las muertes. En proporción a la población que tiene México, estamos en el 8º lugar a nivel Latinoamérica. No es menor. No es menor. Lógicamente no estamos igual que Perú, no estamos igual que Colombia, que respecto a su número de habitantes que tienen, pues sí, tienen más muertos que de alguna forma en proporción tiene México. Pero eso no excluye a esta responsabilidad del gobierno de haber hecho lo correcto para contener la pandemia. Y cuando hablo de lo correcto, Víctor, no es precisamente lo que piense yo o lo que piensas tú, es lo que los estándares internacionales recomendaban en ese entonces, que era utilizar el cubrebocas, el utilizar las pruebas predictivas que pudieran de alguna forma alertar a la gente y sobre todo resguardar a la gente. Y el ejemplo que dio el presidente y el doctor Muerte, el doctor López-Gatell, no fue ese. Sí, podemos discutir, como tú bien lo dices, si son muchos o son pocos. Sí, pero en términos absolutos, México está en el 4º lugar a nivel internacional, sí, precisamente por el número de muertos. Proporcionalmente a la población, si te vas con los más de 1.200 que tiene China o los más de 1.000 millones que tiene la India, pues sí, seguramente se va a diluir muchísimo el número de muertos. Pero me parece que aún así, como tú bien lo dices, bastaría 1, 2, 3 personas muertas, como aquí lamentablemente ocurrió, y en donde la autoridad fue, desde mi particular punto de vista, negligente con el manejo de la pandemia, y que hoy estamos viendo, Víctor, y quiero terminar mi comentario con eso, es que estamos viendo que estamos teniendo un repunte importante en casos de COVID, ¿sí? Y la autoridad pues nada más nos dice que ya aumentó un 22% el número de personas contagiadas, que afortunadamente la vacuna no ha aumentado, o por la vacuna no aumentando la fatalidad, porque estaban muriendo las personas en promedio de 64 años, que la mayoría de ellos ya están vacunados. Pero el problema es que no se está dando esta alerta que debería ser ya desde este momento por la presencia de estas variantes, y que lamentablemente las vacunas no van a cubrir al 100% pues todo lo que se ha informado hasta el momento, ¿no? A ver, Raúl, varias observaciones rápidas en cuanto a este tema. Es cierto, mira, a cada presidente le tocó ahora sí le llegó, como dicen, cada capillita tiene su santo a celebrar. Bueno, cada presidente ha tenido que enfrentar sus propios problemas y sus propios retos. El COVID le vino a caer a Andrés Manuel López Obrador. No es que él lo haya pedido, no es que lo haya buscado, simplemente las circunstancias así se dieron, como le cayó a todos los presidentes y gobernantes en diferentes partes del mundo, y tuvieron que enfrentar. Ellos tendrán que se tendrá que hacer un corte de caja en cuanto a su papel en la historia y cómo se portaron en cuanto a eso cada presidente. Eso es en cuanto a que, pues, definitivamente, 1 muerto, 10 muertos, o el dato que estábamos dando de 233.662 fallecidos oficiales en este momento, siempre será factible decir fue culpa del gobierno por lo que haya hecho o dejado de hacer. Es inevitable, quien ejerce el poder se enfrenta a una realidad de ese tipo. Como él decía, bueno, es que yo no los maté, es que yo no los enfermé. Sí, claro, él tuvo que tomar decisiones que de algún modo le van a emitir un juicio en la historia, eso ni duda te quepa. Lo otro, es cierto, tenemos varias mutaciones, claro, pero no son más agresivas, Raúl. Sí son más, digamos, son menos agresivas, aunque más puntillosas, más contagiosas, estoy de acuerdo. Y de algún modo algunas vacunas que hemos tenido, que hay que reconocerlo, la Pfizer, entre otras, son altamente también efectivas contra estas variantes que se han presentado, que creo que es una buena noticia. Claro. Y por último, la economía, era imposible pararla, Raúl. Sinceramente, un periodo vacacional tan importante como el que se viene, julio y agosto, que es una derrama de 56,000 millones de pesos, difícilmente podíamos pararlo y decir que se pare todo y volvamos a nuestras casas.
No podía ser así, tenía que ser así. Y la respuesta es protegernos todos, en los estados, en los municipios, los que dan servicios, los que dan servicio de turismo, nosotros también si vamos a viajar. Solo de esa manera podremos enfrentar y no tener cifras al alza después de julio y agosto. Termino recomendando hoy un escrito del doctor Paco Moreno. Tú lo conoces, infectólogo, sí, claro, muy conocido, y que, bueno, en su análisis de hoy señala, si el mundo entero hubiera usado durante 3 meses cubrebocas, ¿sí?, se hubiera evitado toda esta mortandad, esta fatalidad en el mundo. Pero ¿qué estamos viendo? Esto, ¿sí? El cubrebocas para muchos ya sobra porque pensamos que ya estamos vacunados. Sin embargo, es un asunto de responsabilidad con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, sí, el usar cubrebocas, porque seguimos siendo portadores del COVID. Y eso, desde luego, nos hace, pues, nos pone en una situación compleja todavía en este sentido. Víctor, muchas gracias por tus comentarios. Todo lo hablado, Raúl, se presta a la discusión y al debate. Lo que no tiene discusión y no tiene debate es lo que acabas de decir, lo último. Protegernos y seguirnos protegiendo. Ahí no hay vuelta de hoja. Así es. Saludos. Gracias, Víctor.